Hola a todos y bienvenidos al podcast de FAgro, Noticias de la PAC. Soy Belén Delgado y hoy vamos a hablar del cuaderno digital de campo, una de las novedades del Plan Estratégico Español de la nueva Política Agraria Común. Lo hacemos en compañía de 3 personas que están muy involucradas en el desarrollo de esta nueva herramienta, que es esencial en la digitalización de las explotaciones agrícolas y ganaderas. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al director del Departamento de Sostenibilidad, Calidad e Innovación de Cooperativas Agroalimentarias de España, Juan Sagarna. También nos acompañan el responsable del cuaderno digital de campo de la plataforma Tierra de Cajamar, Jesús Regodón, y el presidente de la Asociación de Productores de Leche Ecológica de Galicia, Joaquín Díaz. Gracias a los 3 por participar en este podcast. Muchas gracias a vosotros, por supuesto, por invitarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por el podcast, porque creo que información y divulgación de toda la información que el sector hace y que de la sociedad demanda es fundamental para hoy en día. Pues muchísimas gracias, vamos a intentar explicarlo. En 2023 han entrado en vigor las reglas de la nueva PAC que obligan a digitalizar las explotaciones agropecuarias. Como novedad, se establece la introducción progresiva del cuaderno digital de campo. Lo que antes se hacía en papel pasará a estar en un soporte digital. La fecha para comenzar a utilizarlo se ha aplazado varias veces. Finalmente será a partir de septiembre de 2024 y todas las explotaciones estarán obligadas en septiembre de 2025. Juan, comenzamos contigo. ¿Qué ventajas e inconvenientes ven las cooperativas en este proceso? Bueno, pues Belén, hemos visto muchas ventajas y muchos inconvenientes. La verdad es que tú lo has mencionado, se han pospuesto la fecha de entrada en varias ocasiones. Ha sido un proceso de toma de decisiones desde el inicio de las propuestas por parte de la Administración Central, pero luego también en el proceso de diálogo con las comunidades autónomas y con los agentes del sector. Pues la verdad es que ha sido bastante complejo, ¿no? Y nuestra organización, que es una organización al final pluriterritorial y plurisectorial, pues no ha permanecido ajena a ese debate y a la complejidad del mismo. Incluso me atrevería a decir que nuestra posición no ha estado siempre clara a lo largo de todo este proceso, ¿no? Porque ha habido varios elementos que hemos tenido que tener en cuenta, ¿no? Por un lado, hemos sido sensibles, nuestra organización suele estar emparejada en muchas acciones con respecto a las organizaciones profesionales agrarias, los sindicatos agrarios, es muy sensible, por supuesto, a la actitud y a las expectativas de los agricultores, y por parte de ese lado, bueno, pues veíamos pues una nueva complejidad administrativa, ¿no? Una mayor carga de papeleo, de requisitos a los agricultores, y eso pues nos hacía como organización pues estar un poco a la defensiva, intentando que esto bueno, pues que no fuese extremadamente complejo para los agricultores. Pero por otro lado, nuestras cooperativas están muy presentes, quizás más cercanas que sus socios agricultores a los mercados, y en ese sentido sí que veíamos el interés de toda esta información que hasta ahora se estaba recogiendo pues en formato papel y de forma pues muchas veces deslavazada y organizada en muchas explotaciones, incluso en las cooperativas, pues el enorme interés de armonizarlo, de estandarizar esa información y de poderla utilizar no solamente para saber lo que está pasando, sino incluso hacer hipótesis sobre qué es lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Y si además a eso le añadíamos pues las presiones que también desde el mercado y también desde la administración, pues a los operadores del mercado como las cooperativas en cuanto a la reducción de la huella de carbono de sus productos, o a los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa de reducir pues el 50% del riesgo vinculado al uso de fitosanitarios, el 20% de los fertilizantes, necesitábamos nuevas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos elementos estaban en la coctelera y nos han hecho que muchas veces tuviésemos dudas incluso de nuestra posición política ante las administraciones. Pero bueno, ahora ya desde hace un tiempo está muy clara. Nosotros consideramos que si el reglamento europeo va a obligar en toda Europa la entrada en vigor del cuaderno electrónico en el 2026, no tiene sentido poner más retrasos. Es una
tarea que tenemos que afrontar desde ya, prepararnos y cuando llegue esa fecha, pues realmente tener ya un instrumento que funcione y que esté recogiendo de verdad lo que pasa en las explotaciones, porque teníamos una falta relevante de información a nivel de las explotaciones, digamos, pues para poder analizar lo que está pasando en los distintos sectores y en los distintos territorios. Jesús, no sé si me puedes explicar qué aspectos van a tener que tener en cuenta los agricultores y los productores a la hora de rellenar este cuaderno digital. Bueno, primero me gustaría empezar dando la enhorabuena a cooperativas por el trabajo que hacen, Juan. Es fundamental apoyar a los agricultores y a los ganaderos. Y por otro lado, Joaquín, porque ellos son los productores y son los que están día a día y los que se pelean todos los días, están al pie del cañón. En primer lugar, quería también comentar que la información que se va a tener que registrar dentro del cuaderno de campo, los agricultores, la mayoría de los agricultores y ganaderos ya están familiarizados porque tenemos que dejar constancia de que del 2013 el cuaderno de campo es obligatorio, aunque sea de registro de papel, ¿vale? Ese va a ser una de las cosas de las que se van a cambiar. El registro va a ser digital y bueno, se va a permitir volcar información de todo lo que se hace o de la mayoría de las cosas que se hace, como ha dicho Juan, de la explotación en el mismo cuaderno. Básicamente, la información que hay que trasladar, a mí me gusta ponerla en 4 bloques, ¿vale? En un primer lugar, el datos específicos de la explotación, datos generales, digamos, datos administrativos, pues superficie, cultivo, titulares de la explotación. Todo eso van a ser las comunidades autónomas las que, a través del registro estatal, el registro de explotaciones a nivel de cada una de las comunidades, las que se van a tener que registrar los agricultores. Y por otro lado, bueno, pues ya empezamos con los bloques más específicos como información sobre el tratamiento fitosanitario, donde ahí van a tener se va a tener que registrar, bueno, pues todas las actuaciones culturales o tratamientos culturales con fitosanitarios, y aparte de registrar sí que van a tener que estar justificadas y certificadas entre comillas por un técnico competente, ¿vale? Eso sí que es digamos que es algo más extra que hay que poner, porque hay que justificar todo tipo de actuaciones. Otro de los bloques de información que hay que añadir, pues el plan de fertilización. Igualmente tiene que estar, digamos, justificado y por un técnico competente y que se adapte realmente a la normativa estatal existente de nutrición sostenible, adaptada en cada una de las comunidades autónomas en función, bueno, pues si son zonas vulnerables o si son otras zonas específicas, que tengan una normativa en concreto. Estos planes también el gobierno, bueno, el ministerio o otro tipo de agentes dentro del sector están facilitando herramientas para realizarlo, ¿vale? Así que tampoco hay que tener, bueno, pues susto. A mí me gusta quitarle el susto a todo esto porque creo que la herramienta, el cuaderno de campo, como creo que hay que verla, no es como algo obligatorio, que lo es, pero sino, como ha dicho Juan, saber cómo estamos produciendo, ¿vale? Y bueno, y por último, pues hay que poner información específicamente de cómo el manejo agronómico que estás haciendo o que se realice en tu explotación, desde cualquier otro tratamiento cultural que no sea ni fitosanitario ni fertilizante, como una poda, una siembra. Eso hay que registrarlo, hay que registrar y justificarlo también, como he dicho, por el técnico asesor, que yo creo que es lo principal. Hay que basarse en las decisiones que se tomen por expertos, aunque los agricultores también podrán hacerlo, pero todo tiene que estar certificado por un técnico. Aparte de ese tipo de información, pues ya un poco más de información a nivel de cosecha, cuando se cosecha, el plan de riego que se tiene, bueno, pues otro tipo de medidas, quién le vende la producción, la factura. Hay que añadir una cierta información que eso antes no se tenía en cuenta y que ahora sí que se va a tener. Con toda esa información, bueno, pues vamos a saber, o se va a saber, el propio agricultor va a saber, o el propio técnico, cómo se está llevando a cabo esa producción de alimentos, y además, bueno, pues ya diría el por qué se está realizando todas las decisiones que al final son las que nos van a dar los resultados, unos resultados u otros.
Y creo que desde ese punto de vista hay que mirarlo como una herramienta de gestión y control de tu explotación, que al final es una empresa, no lo olvidemos. Y Joaquín, como productor de leche ecológica en Galicia, ¿cómo se adapta un ganadero a todas estas exigencias y nuevos requisitos? Bueno, nosotros como productores de leche ecológica ya teníamos desde siempre cuaderno, solo que era en papel. El Consejo Regulador siempre nos estuvo exigiendo un cuaderno donde anotábamos el pastoreo, el abonado, la siembra, la alimentación de los animales y todo eso. ¿Qué pasa? Que los ganaderos convencionales no estaban obligados. Nosotros llevamos un poco de ventaja. El problema que vamos a tener es la adaptación, porque hay ganaderos que alguno, supongo que su edad, que por la edad que tenga, igual las nuevas tecnologías no es lo suyo. Y otra cosa, dificultad que tenemos aquí en Lugo, por ejemplo, es la cobertura y la conexión a Internet. Estuvimos usando una aplicación para meter parcelas en la PAC, la SGA, y había parcelas que no había manera de meter las parcelas porque no había conexión, no teníamos red de Internet. Y ese es un poco los problemas que vamos a tener. Claro, al final es un tema sobre todo de digitalización allí donde falta que llegue la conexión y en vuestro caso, no sé si os pasa en general a todos, sois minoría, sois mayoría, ¿hasta qué punto podéis acceder a Internet allí? No sé, una gran mayoría no tenemos conexión buena a Internet. Y desde las parcelas ya en muchos casi es impensable. No sé si es por el arboledo, si es que faltan antenas o no sé qué pasa. Pero Al sí. final creo que sí que había como una excepción para estas personas para que pudieran acudir a la administración y hacerlo de otra manera, ¿verdad, Juan? Bueno, realmente hay excepciones. Las explotaciones de un tamaño mínimo, pues en principio no van a estar obligados a rellenar el cuaderno de explotación y bueno, pues y además también su entrada en vigor va a ser progresivo en función del tamaño de las explotaciones. Primero entrarán las mayores, luego las medianas y digamos que las pequeñas explotaciones van a estar de momento exentas y luego además desde la tecnología también se tienen que poner soluciones a estos problemas, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo cualquier cuaderno de explotación que quiera entrar también en el nuevo mercado que se va a crear, porque las administraciones están obligados a poner a disposición uno público para todos los agricultores de forma gratuita y por defecto, pero también va a haber muchas opciones de mercado, desde gratuitas hasta con un precio por suscripción, eso dependerá del modelo de negocio, y la mayoría de estos cuadernos pues van a poder trabajar en offline, ¿no? Es decir, se van a poder registrar los tratamientos y luego ya cuando el dispositivo accede a una zona con cobertura, pues ya se encarga de mandar esa información al servidor donde está alojado ese cuaderno, ¿no? Bueno, confiemos en que poco a poco seamos capaces entre todos de ir solventando pues todas las barreras que hay desde sociales, organizativas hasta tecnológicas. Claro que sí. Y Jesús, Jesús, ¿qué diferencias van a poder encontrarse entonces los productores en función de ese tamaño o de esa actividad? Sí, efectivamente. Hay diferentes, se va a hacer de forma progresiva, como ha comentado Juan, por detallar un poco. Los productores y ganaderos o agricultores que tengan una superficie agraria menor o igual a 5 hectáreas y no superen la hectárea de regadío, esos están exentos en un primer momento de utilizar el cuaderno de campo digital, ¿vale? Eso no conlleva que el cuaderno de campo, el registro papel, sí que lo tengan que utilizar. Sí es obligatorio, ¿vale? Y bueno, otro grupo que está exento de utilizar el cuaderno de campo digital ahora, o que no hay fechas para que lo utilicen, pues son los que disponen de una superficie de pasto y no realicen ningún tipo de aplicación de fertilizantes en esa superficie. Esos dos bloques son los que están exentos de utilizarlo. Por otro lado, ya para los que serán obligatorios a partir del 1 de septiembre de 2024,
es decir, el año que viene, en septiembre de 2024, pues, serán aquellos que superen los 30 hectáreas de superficie de cultivo, los que superen los 30 hectáreas de pastos permanentes, los que tengan 10 hectáreas de cultivos permanentes, los que tengan más de 5 hectáreas de regadío, cualquier tipo de invernadero que en principio supere los 1.000 metros cuadrados, perdón, y cualquier explotación agrícola que ojo con este último, que esté ligada a una autorización excepcional por parte de cualquier tipo de fitosanitario, ¿vale? Eso habría que tratarlo aparte, porque hay muchas explotaciones de las que no estarían extensas, pero sí que están ligadas a ese tipo de autorización excepcional. Es más, si no se tiene el cuaderno de campo digital, no se va a poder pedir esa excepción, ¿vale? Que ligada a una autorización excepcional, ¿vale? Y por último, a partir del 2025, pues serían el resto de explotaciones, ¿vale? Sí. Ahora bien, hay otra parte que ya desde el 1 de enero del 2024, cualquier tipo de explotación puede utilizar voluntariamente, independientemente de su tamaño, de su actividad, el cuaderno de campo digital. A través de cuaderno de campo, como ha dicho Juan, comerciales o del propio gobierno, o como se elija en cualquier caso. Que es una forma de también ir familiarizándose con esa herramienta que al final va a estar presente todos los días, o por lo menos buena parte del año en las explotaciones. La nueva PAC además introduce los ecoregímenes, que son estas ayudas vinculadas a prácticas sostenibles de medio ambiente y climáticas. Esto también se debe apuntar, se debe anotar en el cuaderno digital, y en España, según los últimos datos, un 75% de los agricultores y ganaderos solicitantes de las ayudas de la PAC han pedido algún ecorégimen. Juan, ¿cómo están llevando este proceso las cooperativas? Bueno, pues es otro elemento más novedoso, es el primer año de los ecoregímenes. Antes los compañeros mencionaban también todas las otras novedades que tenemos, el plan de abonado, el asesor en fertilización. Dentro de los ecoregímenes tenemos distintos formatos, los enfocados hacia prácticas agroecológicas, hacia la agricultura de carbono. Entonces, bueno, sí que parece que ha habido un éxito, al menos inicial, ¿no? Hay que ver luego finalmente, y especialmente en un año tan complicado como este climatológicamente, en qué acaba y si hay alguna corrección de esas cifras. Pero sí, la verdad es que en el desarrollo de los elementos que se tienen que registrar en el cuaderno de explotación digital, bueno, pues, y los mencionaba antes Jesús, ¿no? Los bloques de fitosanitarios, fertilizantes, el que es de regadío, que parece que va a ser un poco más voluntario, la información de la propia explotación que habrá que incorporar en ese nuevo registro de explotaciones, que también es una novedad, ¿no? Y bueno, pues también se ha querido incorporar el registro de los requisitos de los ecoregímenes. Bueno, se podría cuestionar, ¿no?, de si una herramienta que en principio no está prevista como una herramienta de control, como es el cuaderno digital, sino más bien una herramienta de monitorización y de captura de información, si con incorporar estos requisitos de los ecoregímenes lo estamos mandando el mensaje contrario, ¿no?, a los agricultores, de que de nuevo es una herramienta de control y de incluso que podría acabar si no se hace correctamente, en sanciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos transmitiendo un mensaje un poco equívoco introduciendo este elemento dentro del cuaderno. Pero bueno, dicho esto, está ya incorporado. Cuando el cuaderno sea obligatorio, los ecoregímenes van a tener que ir en ese cuaderno. De momento, en el periodo en el que el cuaderno se puede realizar de forma voluntaria, también se puede utilizar para registrar las prácticas realizadas en el ecorégimen, y mientras tanto pues se puede utilizar un cuaderno analógico, un cuaderno de papel, ¿no?, o cualquier otro formato que no sea el del cuaderno digital. Así que bueno, es otro elemento más que le añade
dificultad y novedad al asunto. Y tiempo y recursos. Joaquín, te quería preguntar, en vuestro caso, en tu caso personal, ¿qué parte de la PAC es la más difícil, lo que más os está costando para adaptaros a este primer año de aplicación? Sí, el ecorégimen de siega sostenible, que aquí nos marcan que en julio y agosto no segar, que es cuando es la fecha óptima para coger forraje como heno, hierba seca o demás. Y después hay otro que le llaman islas de biodiversidad. Eso consiste en dejarlo desde enero hasta el 31 de agosto. Y claro, y a veces por las condiciones climatológicas aquí en Galicia, si da en llover, ya no puedes entrar a triturar, a desbrozar o aprovechar esas islas de biodiversidad que te marcan y les tienes que tener listas y preparadas para antes del 31 de diciembre. Son cosas y fechas que no nos cuadran muy bien con la realidad de los forrajes y esto. Claro, y desde el punto de vista de la burocracia, del coste que supone para las explotaciones. Sí, claro, tiene un coste alto. ¿Qué pasa? Que son tentadores cuando solicitas, pero bueno, al final dependes mucho de la climatología. Exactamente. Los costes sí, costes hay, y ahora como está subiendo todo esto ya pone miedo. Sí. Pero Claro, bueno, el que mejor nos puede favorecer a nosotros en ecológico es el ecorégimen del pastoreo, porque siempre lo cumplimos. Ese siempre, como nos obliga el Consejo Regulador a echar los animales afuera todos los días, ese siempre se cumple. eso lo tenéis garantizado como productores Sí, de leche ecológica. Y, sí. y Jesús, en la plataforma Tierra sí que habéis desarrollado vuestro propio cuaderno digital. Está a disposición de agricultores y ganaderos. ¿Cómo les Ujú. estáis ayudando a cumplir con esta normativa y a garantizar la seguridad informática, que será, me imagino, otro de los aspectos que hay que cuidar? Sí, efectivamente, dentro del grupo cooperativo Cajamar, en Plataforma Tierra, bueno, pues hemos desarrollado un cuaderno de campo un cuaderno de explotación digital. Aparte también estamos desarrollando otras herramientas para ayudar a los agricultores, tanto de fertilización como de riego, totalmente gratuitas, están a disposición de todos los agricultores. Y básicamente con la normativa lo que hemos desarrollado dentro del cuaderno de campo es incluir dentro del cuaderno de campo toda la normativa para que el agricultor lo único que tenga que hacer es registrar sus datos y registrar bueno, pues sus tratamientos y demás, y guiándolo para que cumplan la normativa. Es decir, no se puede guardar un cuaderno de campo digital con nosotros si no cumple la normativa. Siempre va a estar llamándole y explicándole por qué. Aparte de esa ayuda al agricultor, bueno, también estamos ya accedemos a través del SIEX, a través del Sistema de Información de Explotación, pues con todos esos protocolos de comunicación. También los tenemos desarrollados para que toda la información, tanto la que nos volquemos de los registros de explotaciones de cada una de las comunidades autónomas, donde ya estamos registrados y certificados por todas las comunidades autónomas, bueno, pues enviar los datos al SIEX tal y como nos demandan y con los protocolos de comunicación que nos demandan. Lógicamente es una aplicación, todos los datos son totalmente securizados, tenemos nuestros protocolos de seguridad y todos los datos también son anonimizados. ¿Vale? No accedemos a ningún tipo de datos que no nos haya dado permiso el propio agricultor o la propia entidad habilitadora como una cooperativa o como cualquier otra empresa de distribución o que sea usuario del cuaderno digital, acceder a ello con, digamos, anonimizándolos, ¿vale? Así que nuestro objetivo es, facilitando este tipo de herramientas, es ayudar, acompañar y asesorar a todos los agricultores, perdón, todas las empresas, todos los ganaderos, todos los que estén en la obligación de utilizar el cuaderno de campo, pero que también que vean el cuaderno de campo no como una
herramienta obligatoria, sino como una herramienta de monitorización, de control, como ha dicho antes Juan, para poder llevar su explotación y que realmente le aporte valor a la hora de producir más con menos, más eficientemente y a que al final redunde en su cuenta de resultados, que al final, si su cuenta de resultados es favorable, aportará muchísimo al desarrollo sostenible de la zona, tanto social, ambiental como económicamente. Esa es nuestra idea. También desde el Grupo Plataforma, bueno, pues nos basamos mucho en dar mucha formación a través de webinars exclusivos y específicos del cuaderno digital de campo y también de la otra herramienta que estamos desarrollando, y también dar información, que es divulgar la información del sector en referente también al cuaderno de campo. Y ahí es donde estamos involucrados ahora mismo al 100%. Te digo, formación a través de webinar, incluso formación a empresas o a cooperativas presencialmente, donde estamos focalizados para quitar miedo, para quitar, digamos, para que todos estemos preparados para cuando llegue el momento, que es inmediato, que es a corto plazo, para dar el salto ya a utilizar las nuevas tecnologías. En este caso el cuaderno de campo, pero porque a mí no me gusta decir digitalización es todo. Al final es aplicar las nuevas tecnologías como herramientas para que todos los agricultores sean los más rentables y posibles y sigan creciendo de una forma sostenible. Y Juan, en Cooperativas Agroalimentarias también tenéis vuestro cuaderno. ¿Cómo está funcionando? Sobre todo por esa relación entre usuario, técnico, ¿cómo ha echado a andar? Bueno, pues nosotros hemos pretendido y espero que al final tengamos éxito en hacer un cuaderno pues adaptado a el usuario cooperativo, con un modelo de aquellas cooperativas que tienen servicios agronómicos, que tienen técnicos asesorando a los agricultores, son realmente los que hasta ahora y desde el año 2014, que es cuando la primera campaña que entró en vigor el cuaderno de explotación, digamos, analógico para el registro de los fitosanitarios, pues son los que están ayudando al agricultor y en muchas ocasiones pues casi haciéndoselo completamente el cuaderno de explotación tradicional, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos juntado con muchísimos técnicos de cooperativas en muchísimas regiones y sectores, y hemos hecho muchas encuestas con ellos y viendo pues eso, qué temores tenían con respecto, no solamente los agricultores tienen preocupación por la entrada del cuaderno de campo, sino que los técnicos que les están asesorando, tienen una carga administrativa ahora tremenda, pues ven en esto con el peligro de que se sume pues a esas tareas que les quitan tiempo para ir a asesorar sobre campo y sobre la realidad productiva de sus agricultores, ¿no? Entonces, esas eran un poco nuestras obsesiones, todas las preguntas que les hacíamos al final, las respuestas eran muy similares, todos buscan una herramienta sencilla, que les facilite el trabajo, que les coja muy poco tiempo y que entienda la idiosincrasia de cómo trabajan los técnicos y sus agricultores, ¿no? Hay que considerar que una cooperativa en España de promedio tiene 300 agricultores. Si multiplicamos por un promedio de 10 o 20 recintos, parcelas por cada uno de los agricultores, tenemos técnicos que van a tener que hacer cuadernos de explotación o asesorar sobre cuadernos de explotación en el caso de centenares e incluso cercanos al millar de explotaciones y de parcelas, ¿no? Entonces, bueno, nuestro enfoque ha sido que nuestra herramienta tiene que trabajar el enfoque multiparcelario, trabajando con sistemas de recomendaciones por parte de los técnicos, recomendaciones también multiparcela o incluso recomendaciones masivas si se da el hecho. Es decir, al comenzar una campaña de tratamiento y una vez que el técnico dispone de la información necesaria, pues hace las recomendaciones de tratamiento fitosanitario, de una aplicación fertilizante adecuadas, y eso pues casi se convierte en el 70 o el 80% del tratamiento que luego va a tener que registrar el agricultor. Entonces, bueno, con ese flujo de trabajo pues esperamos que realmente pues todo sea mucho más sencillo para ellos y nos quedemos con lo verdaderamente interesante de todo este proceso del cuaderno de campo digital, que es poder tener acceso y analizar
los datos que se van a generar y no dejarlos perdidos en un cajón como antes estaba pasando. Pues ya para terminar, sí que os quería hacer una pregunta a los tres para ver dos cosas. Por un lado, me interesa saber vuestra opinión sobre precisamente qué impacto va a tener este cuaderno, esta nueva herramienta de la PAC, para ver si realmente se pueden cambiar las políticas agrarias con mejor y con más información. Pero luego también vuestra parte reivindicativa, hasta qué punto las administraciones públicas deben mejorar los apoyos, dar más ayudas, si pensáis que está faltando algo en todo este proceso. Y querría comenzar primero por Joaquín, que nos tiene desde Lugo, que nos puede contar su realidad a diario. Sí, la administración deberá apoyarnos más, porque bueno, aquí en Lugo había en Galicia unas ayudas de la tecnología 4.0, pero bueno, eran inversiones abismales lo que había que hacer. Y deberá mejorar un poco en ayudas para facilitarnos, herramientas tecnológicas sin necesidad de meternos en mucha inversión. Sí. Y Jesús, ¿qué opinas? Bueno, yo por una parte, en cuanto a las ayudas públicas, bueno, pues siempre son bienvenidas. Pero yo respecto a la administración, lo que le pediría, bueno, al final un poco que apoyaran más a los productores, apoyaran más a cooperativas, por ejemplo, que facilitaran ya no solamente a nivel de cuantía, sino los trámites burocráticos para acceder a la ayuda o para acceder, que hablemos en el lenguaje de los agricultores, de los productores, que necesitan realmente. Para mí eso es importante. Y después también, en el sector, a mí me gustaría también, creo que deberían de tomar la batuta y crear más ecosistemas fuertes y no estar basado en mucho localismo, mucho egocentrismo, digamos, para crear pues un sector fuerte y que podamos presumir como ya se presume de él. Y en cuanto a los datos que van a utilizar, para mí el CIEX, a través del cuaderno digital, a través del REA, van a tener una cantidad ingesta de datos. Si esos datos se analizan bien, como ha dicho Juan, que creo que seguramente se analizarán bien, pasarán en información muy de alto valor. Y sobre esa información pues se podrán cumplir las políticas que vienen de Europa, pero además anticiparse a crear políticas nuevas que realmente sean las necesarias para el sector, para los agricultores, para los ganaderos, para las cooperativas, para todas las empresas. Y por último, insistir que el cuaderno de campo no es no tomarlo como algo obligatorio, sino tomarlo como una herramienta donde comencemos a trabajar, por ese tipo de herramientas para monitorizar, planificar, controlar los gastos de tu explotación, los tratamientos. Al final eso, pues utilizar las nuevas tecnologías para aprovecharnos de sus ventajas para producir más con menos y producir de forma sostenible, que seguro va a ser más rentable para el agricultor, el ganadero, cooperativa. ¿Y qué opinión tienen las cooperativas en todo esto? Bueno, pues muy similar a la que ya han expresado los compañeros. Bueno, quizás insistir, ¿no?, en ese enfoque de un sistema como este, que va a costar implementarlo, es decir, que seguramente estemos dentro de un par de años todavía hablando de cómo está funcionando esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que mantener el enfoque hacia la información y no a la sanción. Y todos tenemos que entender que este es un sistema que a lo mejor pues dentro de unos años pues nos sirve para controlar determinados aspectos que se estén ejecutando de forma incorrecta, pero que ahora lo interesante es que todos sepamos qué es lo que está pasando en el día a día en el campo, con la utilización de los productos, con las prácticas utilizadas, y que si hay sectores y territorios que lo están haciendo muy bien, aprovechémonos todos de esas buenas prácticas, ¿no? Y para eso hace falta identificarlas. Y segundo, que pues toda esa información masiva que se va a recopilar, pues que seamos capaces también de transformarla en indicadores y en elementos que todos podamos también entender, es decir, que luego puedan ser devueltos a los productores, a nuestros agricultores, a nuestro sector, pues de una forma que sea legible y comprensible para ellos y desde luego útil. Yo me centraría en esas dos cosas.
Pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo y tenemos que despedir esta nueva edición de Noticias de la PAC. Agradezco muchísimo las aportaciones de Juan Sagarna, responsable de sostenibilidad de cooperativas, de Jesús Regodón, de la plataforma Tierra, y de Joaquín Díaz, productor de leche ecológica en Galicia. Gracias a los que nos escucháis del otro lado y no dejéis de visitarnos en www.efagro.com.